seguirnos preparando. Esta la oración la vamos a hacer aparte de la grabación hoy de David. La oración va a ser aparte. Padre, te damos la gloria, te damos la exaltación, te damos la alabanza. Bendito es tu nombre eternamente y para siempre, Señor. Gracias por tu inmenso amor y bondad, por tu presencia en nuestra vida, Padre, por este día Kadosh que tú nos entregas, Señor, que tú nos revelas a cada momento y a cada instante, Señor. Te damos la gloria, Padre celestial. Gracias por cada miembro que está aquí presente, por lo que nos están escuchando, Señor Padre celestial. Oramos, Señor Padre celestial, por esta ciudad, por este departamento, por nuestro país, por las autoridades que de alguna manera tú has permitido, Señor, que estén acá. Ayúdales a ellos, Señor Padre celestial, a poder seguir, que puedan acercarse a ti, Señor. Inquiétales, Señor, su mente y su corazón, su alma, su ser, para poder estar alineado a la luz de tu palabra. Te damos la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua. Coloca en tus manos la continuación de estudio, Padre amado, de la congregación que tú nos has encomendado, Señor, la legislación y este proyecto que tenemos que hoy inicia, que es el canal En Contexto, Señor Padre amado, para poder enseñar la historia paralela al texto bíblico, Señor. Te damos la gloria en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Bueno, realmente es una gran bendición. Mi nombre es Jorge Eliezer Pareja Shahid. Hoy iniciamos un proyecto del canal En Contexto, historia paralela al texto bíblico, simultáneamente con alianza con la congregación y la legislación. Este proyecto nace de alguna manera de poder tener la inquietud del acercamiento que de la ciencia, como la historia, como la filosofía, como la antropología, la arqueología y lógicamente la teología, están alineadas para poder hacer un análisis bíblico mucho más preciso de alguna manera. Y sobre todo que estas enseñanzas lógicamente van enmarcadas a todo tipo de personas, no solamente teólogas, sino también personas que de alguna manera quieren saber más sobre historia desde la perspectiva del texto bíblico como tal. Entonces vamos a estar hablando hoy en esta primera serie que tiene que ver con la tierra de Canaán. Y tenemos un primer tema que es antes de Abraham. Antes de Abraham. Es muy importante porque nosotros cuando vemos en todos los aspectos, inclusive desde el momento en que el Señor se crea directamente lo que es el hombre, entendemos que la parte del origen del hombre desde la perspectiva de la ciencia nace inclusive en lo que nosotros conocemos hoy en día como África, ¿no? Eso es muy cierto. En África se origina y eso tanto la historia como inclusive la antropología determina que el origen de pronto de los primeros homínidos viene marcada en ese tipo de territorio. ¿Okay? Para la ciencia, la evolución del hombre en sus diferentes etapas hasta llegar al Homo sapiens sapiens, lógicamente inicia en ese continente. E inclusive en este aspecto también coincide el texto bíblico, con la ciencia, porque el Señor coloca al hombre precisamente en lo que llama el huerto del Edén y según lógicamente la parte geográfica de ese huerto del Edén está prácticamente para algunos entre África y Asia. Entonces, como primer aspecto fundamental que vamos a estar enseñando, vemos para que veamos la diapositiva, aquí le coloqué precisamente una imagen que algunos lo relacionan de pronto con una pirámide, pero otros lo pueden relacionar con lo que se llama el figurat. Y el figurat va a tener una historia interesante. ¿Por qué? Porque el figurat es la forma de construcción en la época antigua, inclusive en la época de Sumeria. Algunos dicen que la torre de Babel era precisamente un sigurat, era un sigurat. Concepto que a veces, muchas veces, de pronto la teología o la parte de la religión rechaza. Bien, vamos ahí a la siguiente diapositiva.
¿Ok? Bien, esta primera parte va a tener cuatro aspectos fundamentales. La media luna fértil, que la vamos a trabajar hoy. Después vamos a trabajar la nueva edad de piedra, la edad de bronce y las invasiones. Pero todo tenemos que enfocarlo directamente al texto bíblico. Es decir, si bien no vamos a hacer una predicación como directamente hermenéutica de lo que es la parte de versículo por versículo, lo que estamos marcando es eh, poder relacionar aún esos ciclos que tiene la historia desde la parte neolítica, que era donde se movía inclusive Abraham, hasta hoy en día, para que vean cómo la parte bíblica no está deslindada de la ciencia en alguna medida. Entonces vemos que el texto bíblico en la cual nos enmarcamos nosotros hoy es este. Estos son los descendientes de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Arán engendró a Lot. Pero Arán murió antes que su padre, Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Ustedes no se imaginan toda la riqueza histórica que tiene precisamente esa población. Todo lo que enmarca en cierta medida el Ur de los Caldeos. Es más, vamos a tocar algunos aspectos más adelante sobre lo que era Sumer. Inclusive hay algunos análisis y algunos hechos históricos que dice que todo empezó en Sumer, todo empezó en Sumeria. Habla inclusive de la parte fenicia y habla de los primeros avances, no solamente de pronto de geometría, sino también del idioma. Es más, vemos nosotros que cuando estudiamos hebreo, uno habla del hebreo pictográfico, pero también la parte de Fenicia está enmarcada en lo que es precisamente la pictografía como un primer mecanismo para el tema del idioma. Dice en Ur de los Caldeos, dice, y Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Y Sarai era estéril, no tenía hijos, y tomó tarea a Abraham su hijo, a Lot su nieto, hijo de Arán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron de Ur de los Caldeos para ir al país de Canaán. Ya aquí prácticamente la historia bíblica nos da dos aspectos geográficos que deben marcarse mucho en poder interpretar el texto bíblico. Nosotros siempre hablamos de contexto, de contexto, de contexto. Es más, mucha gente que uno escucha, no, que el contexto, que el contexto, que el contexto. Entonces, no repercuten, hablan solamente del contexto inmediato, es decir, de los versículos que están anterior o de los versículos de toda la historia de pronto de la parte bíblica. Pero a veces deja a un lado lo que significa el contexto histórico del momento, de la época, que a qué se refería, cuál era el tema de la economía, cuál era el tema de la parte política, cuál era el tema inclusive de la estructura social, la parte de la parte de religión que es muy importante y que la vamos a tocar hoy en esta enseñanza para que se den cuenta por qué el Señor, por qué el Creador toma a Abraham y por qué le dice deja tu tierra y tu parentela y cuál era la idiosincrasia y la creencia de Abraham en ese momento. O sea, ¿qué circunstancia está viviendo Abraham en el momento que el Señor lo llama? ¿Cuál era su costumbre? ¿Cuál era su cosmovisión? Eso es muy importante, la cosmovisión que él tenía y que le tocaba al Señor limpiar, porque nosotros vemos que hay momentos en el relato bíblico que Abraham de pronto le entrega, digamos, Sarai le entrega la esclava a Abraham. Hay momentos que en el relato bíblico que uno ve unas condiciones que para nosotros hoy nos parecerían muy extrañas. Hay algo que sucede a diferencia de la teología, es que la historia no hace juicios de valores. Es decir, la historia no entra a decir que por qué hizo bien o por qué hizo mal. O sea, la historia no dice que el personaje actuó mal o actuó bien. La historia lo que interpreta es que dentro de su cosmovisión
era la forma como él estaba acostumbrado a asumir las cosas. Es decir, para Sara era muy adecuado, al no tener hijos, de alguna manera, poderle entregar una esclava para poder extender esa generación de él. Es más, por eso muchos reyes en la historia, y aquí hago simplemente un pequeño salto, después vamos a analizar eso, para muchos reyes era muy importante tener hijos varones, pero en la cosmovisión de ellos pensaban que el no tener hijos era culpa de la mujer. Entonces buscaban otras mujeres hasta tratar de conseguir tener hijos. Y si la mujer que tenía, la reina que tenía, no le daba hijos varones, entonces ellos podían buscar otra mujer para que le diera hijos varones. Porque en su cosmovisión o en su conocimiento no tan científico, ellos pensaban que quien determinaba hombre o mujer que naciera era la mujer misma, no el hombre. O sea, que si la mujer tenía niña, ellos le echaban la culpa a la mujer. O si la mujer no paría, ellos le echaban la culpa a la mujer. Ellos nunca consideraban que el hombre también podía tener la esterilidad. Entonces, cuando nosotros comenzamos a mirar que la historia no hace juicio de valores, la historia no se mete en aspectos que tienen que ver que esto era bueno o esto era mal, ¿verdad? Sino que simplemente hace el análisis en ese instante, en su cosmovisión. En cambio, la teología sí comienza a mirar que desde la perspectiva de las instrucciones que cada Dios entregaba, entonces la gente lógicamente considera lo que era pecado. ¿Por qué Pablo dice que la ley es buena? Pablo dice que la ley es buena porque a través de la ley él conoció el pecado. ¿Qué sucede? Que si para nosotros, por ejemplo, y voy a hacer una comparativa interesante. Cuando Pablo llega a Corintio, para los corintios cometer fornicación no es pecado. Eso no es pecado. ¿Ya? O sea, es un acto normal para ellos. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque en Corintio había una diosa. Y la diosa era la diosa de la fertilidad. Entonces la cosmovisión de ese pueblo se giraba en torno a qué? A que tener relaciones sexuales era algo que agradaba a sus dioses. Entonces, cuando Pablo llega con las instrucciones de la Torá, de la escritura, de la Biblia, lógicamente, ¿qué sucede? Las personas que escuchan eso les parece muy extraño. Tan así que lo último en la cual ellos dejaron fue la fornicación. Porque fue lo más difícil dejar a ellos. Por ejemplo, yo en estos días hablaba con algunos estudiantes y muchos estudiantes piensan que es normal tener relaciones sexuales sin casarse. ¿Y porque para ellos normal? Ellos no relacionan eso como pecado. Ellos no relacionan eso como pecado. ¿Por qué? Porque a ellos no se les ha revelado, lógicamente, la instrucción del Señor. Ahora bien, cuando inmediatamente el Señor comienza a tocar su vida y el Señor dice no cometer fornicación, ya ellos saben que el acto que están cometiendo es pecado, pero mientras que no tengan la revelación de la Torah, para ellos no están en pecado. Porque no entienden, porque el pecado, ¿qué es el pecado? La transgresión de qué? De la ley de la Torah, de las instrucciones. Entonces, si alguien no tiene instrucción de la Torah, entonces, ¿cómo puedes tú juzgarle que tenga pecado si para él no tiene esa ley? Entonces, ahí es donde uno entra. Ahora bien, por el hecho de que ellos no la tengan, ¿tendrán una sentencia? Sí, claro, porque el Señor es el dueño de todo. Por eso el Señor dice que la ley entrará, el juicio entrará que por casa. ¿Por qué? Porque en la medida que ya tú conociste, entonces tú te das cuenta que lo que estás haciendo es bien o mal delante de lo que el Señor instruyó. Que tú sopesas, tú dices, eso no está bien delante de Dios. Tú dices así, ¿verdad? Claro, porque tú estás comparando que el acto que está haciendo la persona, lógicamente lo rechaza uno de los mandamientos. Pero si la persona no tiene esos mandamientos, para ellos es normal, no, eso es normal. Entonces, por eso hoy en día, como la gente se ha alejado de las instrucciones del Señor, entonces para el joven, inclusive los jóvenes hoy activan su vida sexual muy temprano, porque el mundo le está vendiendo una idea para descubrir su cuerpo. Y al descubrir su cuerpo, ellos piensan que una de las cosas que deben lógicamente hacer es precisamente tener intimidad sexual. Que lo importante, dice la sociedad de hoy en día, es que ellos se cuiden y que planifiquen, pero no lo relacionan
como un acto que ofende al Dios que los creó. Dice, hasta que ellos no tengan esa convicción, si tú le hablas de eso, dices, pero son como raros, extraños, ¿verdad? Claro, porque no tienen las instrucciones del Señor. Entonces, ahí es donde te das cuenta que el texto bíblico no se aparta del relato de la historia. Y si no tenemos el relato de la historia paralelo, esto nos va a parecer muy extraño. Y tenía que ser algo que, por ejemplo, David mencionaba Éufrates. Hay historiadores que mencionan un tercer río. Un tercer río. Entonces, ¿qué sucede? Que lo vamos a mencionar aquí. Entonces, nos damos cuenta que el texto bíblico no puede deslindarse de la realidad histórica y geográfica. ¿Qué pasa si la Biblia está completamente deslindado de la historia, de la geografía? ¿Qué pasaría? ¿Qué libro tendríamos nosotros? Un libro de literatura de cuentos. Si esto que que se estudia, que la gente lo estudia en la Biblia, no tuviera nada que ver con los hechos históricos, ni existiera la mayoría de las ciudades, ni existiera de pronto lo que ellos narran, tú dices, este es un libro de ciencia ficción. Entonces nosotros estaríamos, todo el mundo que creyera en la Biblia creyera en ciencia ficción. Pero cuando tú encuentras que hay historiadores, inclusive ateos que se convirtieron, un ateo, ¿por qué se convierte? Para nosotros, de pronto para mucha gente la religión va a decir, porque Dios le reveló eso. Pero voy a aterrizar el concepto. Un ateo muchas veces se convierte, ¿sabe por qué? Porque lo que está viendo en la Biblia se lo está corroborando con la ciencia. Muchas de las veces, no, sino que se va a convertir. Pero nosotros, como a veces de pronto dentro del mundo de la Biblia, habla de la espiritualidad, la gente dice que Dios se lo reveló. No, también entendemos que Él en su medio de la ciencia, listo, para Dios todo lo maneja, pero en medio dice, oye, pero si esto corrobora lo que la historia está diciendo. Por lo menos si Jesucristo, Yeshua, Hamashiach, que es su nombre correcto, no hay ningún relato de que aquí no hubo nadie que se llamó Cristo en esta tierra, para mucha gente fuera casi difícil creer. ¿Ya? Entonces nosotros a veces convertimos, la gente que está en la religión, convierte que todo es un acto, parece como que revelación. Resulta y pasa que la Biblia tiene raciocinio, tiene crítica, tiene conocimiento, tiene historia. La Biblia es el libro más rico de todos que tenemos nosotros. Y si este libro no es corroborado, no para dudar del creador con los hechos históricos, entonces tendremos un libro netamente de cuentos ficticios. Entonces ahí es donde tenemos que darnos cuenta. 205 años estaré en Harán. Miren lo que sucede. Esto queda aquí en un sigurat de Ur de los Caldeos. Sigurat. Es un sigurat. Cuando la gente llega a Génesis, de pronto, y cuando llega el tiempo de la Torre de Babel, ellos ya tenían costumbres de hacer eso. O sea, ellos no era extraño, ¿no? Que se reunieron a hacer una torre bien alta. Esa torre alta, en el concepto histórico, cuando tú lo buscas, y es maravilloso cuando de pronto uno puede ser historiador, licenciado, puede ser arqueólogo, y descubre que todo lo que está ahí, porque ha habido hasta arqueólogos que hoy en día son creyentes, pero descubre porque la misma arqueología, el creador lo llevó a que creyeran en el Señor. O sea, es algo maravilloso. La ciencia al servicio del creador. La ciencia al servicio. Si ese arqueólogo no descubre ningún relato paralelo, ese arqueólogo, hablando naturalmente, nunca va a creer en Dios. Por eso ustedes se dan cuenta que la mayoría, hay excepciones, de arqueólogos, aún historiadores y filósofos son ateos. Porque todavía algunos de ellos no han relacionado lo que saben de la ciencia con respecto a la teología bíblica. Pero algunos ya se han convertido. Algunos creen directamente ese relato y algunos han corroborado que eso es verdad. Algunos dicen, en esta tierra, en Jerusalén, caminó un hombre llamado Yeshua y le llamaban lógicamente en griego el Cristo. Entonces mira, por lo general se identifica a Ur con Al-Muyayyar, que se encuentra al oriente de la actual causa del Éufrates, a unos 200 kilómetros
al sureste de Babilonia. En aquel lugar las ruinas se extendían por una zona de unos 730 por 910 metros en su día. Esta ciudad fue un centro de adoración al dios Luna Nanar. Mire, nosotros sabemos que el calendario hebreo es lunar, pero muchos de los calendarios de esa época eran lunares. No era solamente el calendario hebreo. ¿Se dieron cuenta? Porque era parte de esa costumbre semita de ese entonces. ¿Ya? Eran lunares. Mucho de eso. Es más, después pasó a ser lunar solar. No solamente lunar, sino lunar solar. Ya nosotros acá, de pronto en la parte occidental, es netamente solar. Pero el calendario, de alguna manera, que llegó de punto de vista hebreo, era lunar, principalmente lunar solar. Y los calendarios de todo ese momento, cuando se comenzó a construir todo eso, eran lunares. ¿Ok? Y miren, aquí se dan cuenta que el dios Luna era Nanar o Sin. En ella destaca un templo en forma de torre o sigurat de unos 61 metros de longitud, 46 de anchura. Es decir, que una de las formas que utilizaban ellos acercarse al dios lunar era hacer torres. Es decir, que cuando estaban haciendo la torre de Babel, no solamente estaban tratando de quebrantar de que no iban a estar en un diluvio nuevamente, sino que ya estaban adorando otro Dios diferente al Dios de la Biblia. O sea, la ofensa fue que no solamente nos vamos a hacer una torre tan alta que Dios no nos dispersa mucho, nunca más con diluvio. Si ustedes se dan cuenta, el Señor prometió antes de la torre que Él nunca iba a destruir con diluvio nunca más. Entonces, ¿para qué hace una torre? Y era que los sigurat era 61 metros de longitud, 40 de anchura, pero el sigurat que ellos estaban haciendo era mucho más alto. O sea, su adoración a esos dioses, en este caso de Ur de los Caldeos, era de Nanar. Ahora voy a mostrarles los dioses que ellos manejaban. Y el momento en el cual Abraham, el Señor lo saca. Había algunos, inclusive historiadores, hablan de 3.000 dioses, otros hablan de muchos más dioses, pero había unos dioses principales. Unos dioses principales. Entonces ustedes ven aquí, lógicamente, un modelito de un sigurat. Este es un término interesante, sigurat, en Ur de los Caldeos. ¿En dónde? En Irak. No Irán, Irak, porque Irán ahora está pelea con Israel. En Irak. Ese es clave, territorio clave de todo el texto bíblico. Entonces, bien, aunque en la teoría, mira, esta es la ruina de Ur. Esta es la ruina de Ur. Ahora les voy a mostrar una imagen, lógicamente, que se consiguió estructurada por hoy en día con toda la inteligencia artificial de cómo pudo haber sido Ur, ¿ok? En esa época. Y Ur estaba bastante avanzado. Entonces vimos aquí, aunque en la actualidad el río Éufrates fluye unos 16 kilómetros al este de las ruinas de Ur, parece ser que en la antigüedad pasaba justo al oriente de la ciudad. Ustedes se dan cuenta que eso es normal, que de pronto uno leyendo el texto bíblico y el texto diga oriente, de pronto actualmente está un poco más echado hacia el este, porque muchos ríos han cambiado su cauce. Han cambiado su cauce y eso lo corrobora la geografía. La geografía física corrobora. Hoy en día tenemos que nuevamente regresar a esas ciencias sociales, a la historia, a la geografía. Anteriormente, cuando yo estudiaba, nos colocaba un mapa para ubicarlo de manera memoria dónde quedaba cada sitio, dónde estaba tal montaña, dónde estaba tal ciudad, un mapa con un mapa mudo, ¿verdad? Y uno tenía que aprenderse todo eso. Eso era muy bueno. Miren, aquí dice, citando a Henry Gauber, historiador y geógrafo, escribió en su libro Abraham. Mire bien, este historiador y geógrafo escribe un libro sobre Love by God, amado por Dios, ¿ok? Por Elohim. Esa es la traducción, lógicamente, en español, ¿ok? Es como una voz pasiva. Dice aquí, página 8, en el tiempo de Abraham, los tres grandes ríos, Carum, Tigris y Éufrates, esos eran los ríos, desembocaban en las aguas del Golfo Pérsico por tres estuarios diferentes. Es conveniente señalar aquí el emplazamiento de la ciudad de Ur, justo a la orilla izquierda oriental del Éufrates. La tribu hebrea de Abraham, originaria de la ciudad-estado de Ur,
podía en consecuencia ser llamada el pueblo del Allende el Río. Es decir, este historiador ya cita a un personaje bíblico. Pero también es posible que ese personaje bíblico algunos historiadores no lo encuentren. ¿Por qué? Porque también se podía llamar a la gente que vivía en Ur de los Caldeos el pueblo de Allende el Río. Ustedes van a encontrar que hay personas que no encuentran que existió José, el José de la Biblia, ¿no? El José que fue nombrado lógicamente por Faraón, pues no lo encuentran. Y hay dos razones que lo vamos a estudiar en algún momento, yo lo tengo en mi lista de todo lo que voy a enseñar, es que una de las razones principalmente que a José le cambiaron el nombre. O sea, tú no vas a encontrar un José, le cambiaron el nombre a un nombre egipcio. Pero también hay otro interesante, es que después vino otros pobladores que fueron lógicamente durante un tiempo, fueron parte de ese territorio, fueron expulsados y regresaron y vencieron a los faraones que estaban ahí. Y la costumbre que ellos tenían era borrar la historia de los antiguos reyes. Entonces, cuando la gente va, el arqueólogo, de pronto el historiador, de pronto el antropólogo, a ver, entonces no encuentra, dice, pero no hay ningún relato bíblico de un tal José de la Biblia. Pero tenemos que hacer otro análisis en todo este sentido. Entonces, miren, seguimos. La media luna fértil. La Mesopotamia, todo esto que lo hay, te ven ahí directamente. Más toda esta parte al final podría, más adelante, quizás nosotros interpretar mejor por qué existe el conflicto hoy en día todavía de Israel y lógicamente y los grupos de Hamas, de Hezbollah, todos estos grupos. A la gente se le vende la idea del conflicto de Israel con Palestina. Y ustedes se dan cuenta que mucha gente, lógicamente, comienza a vender esa idea. Hoy en día estamos llenos, yo creo que el 80% de lo que uno puede quizás publicar o de pronto buscar en las redes sociales, casi todas son noticias falsas. O noticias lógicamente condicionadas de acuerdo al interés de cada quien. O sea, es bien complejo este tiempo, porque hay gente que puede mandar mucha información y es posible que sea falsa. Es más, tan así que hoy gobernantes contratan a influencers para que creen noticias y para que la divulguen y para que la multipliquen y para que la gente crea, lógicamente, que o que ellos son los mejores o que ellos son la única opción que tienen y que los anteriores eran prácticamente, como dicen algunos, hasta neonazis le dicen. O sea, le dañan completamente la mente, sobre todo hoy en día a los jóvenes. Porque los jóvenes no tienen muchas veces a indagar, a investigar y a soportar esas cosas. Y tal vez sí que a personas aún de edad también están completamente engañadas porque solamente recibieron una sola descripción, perfil o referencia. Mesopotamia, dice, fue país de entre ríos, según la terminología griega, y estuvo constituida por los sistemas ecológicos de los ríos Tigris y Éufrates, a los que se reunían los cauces del Carún y del Quera. Esta historia. Es decir, efectivamente la escritura, la Biblia, habla de Tigris y Éufrates, pero aún la historia menciona dos cauces más que son Carún y del Quera. Se trató pues de zonas de regadío y terreno abierto creciente fértil. Por eso se llama la luna, la media luna fértil, todo esto. Y ahí nace quitar el Éufrates, lógicamente. Mira, quitar esta parte del Líbano, que está también, lógicamente, en todo el tema de pelea, de discusión. Entonces, ahí está todo lo que uno ve en la parte del desierto y por eso se forma lo que dice la media luna fértil. Y todo esto porque está bañado por ríos. Y esta es la Mesopotamia, que está entre ríos. La expresión es entre ríos, está entre el Tigris y el Éufrates. ¿Ok? Bien, se puede decir que el marco geográfico mesopotámico nace por el 7000 antes de Mashiach, antes de Cristo, como unidad diferenciable de sociedades y ocupaciones. Crece desde el 3400 antes de Cristo con los primeros documentos escritos. Algunos dicen que la época de Abraham hasta la época de Mashiach de Cristo es aproximadamente en el año 3000. Coincide con el tema histórico. Es decir, cuando se comenzaron a mirar los primeros documentos escritos. Se comienza a deteriorar en el 354 a.C. con la rebelión interna de Persa y muere hacia 312
todo el mapa geográfico mesopotámico, con la pérdida de la capital de Babilonia por el joven Seleucia. El mapa mental o mapa de los 4 regiones, según el título que se daban a sí mismos los reyes del tercer milenio antes de Cristo, de Mashiach, era en la Mesopotamia antigua. Está Suartu, Amurru, Babilonia, Elam y Sumer. Esto va a tener una gran importancia porque la región de Sumeria es la región prácticamente de Ur de los Caldeos. En efecto, Levante, Mediterráneo, monte del Cáucaso, meseta iraní y Egipto constituían las fronteras limítrofes de Mesopotamia. Sumer era la más cercana al Golfo Pérsico y zona pantanosa incluida como ciudad primordial a Ur, aparte de la también Sumeria, Eriduk, Uruk, Lagash, Uma, Hirsu y Nippur. No obstante, también incluía población de no Sumeria, como eran los habitantes de lengua semita, de sus 2 troncos, hebreo y árabe, y los documentos de Sumer del tercer milenio de Cristo se escribirán en ambas lenguas. Entonces vemos aquí, mire, esta es la imagen que se desarrolla a nivel, lógicamente, de inteligencia artificial de lo que podía ser la ciudad de Ur. Mire la historia de la ciudad de Ur. Ahí está, todo esto que está acá, está aquí, todo lo que, la parte de los ríos directamente. Aquí está el Sigurat, es decir, para ellos no era, y todo estaba lógicamente alrededor de ¿qué? Del Sigurat. Se dieron cuenta que una de las cosas que utiliza prácticamente también el Eterno, lógicamente, por eso algunos historiadores o filósofos o antropólogos muchas veces se van a encontrar con esto. Se van a encontrar con gente que critica la Biblia porque dice que el relato bíblico es una copia de los escritos de Sumeria y de los acadios. O sea, ellos van a decir que el relato bíblico no es lógicamente original, sino que simplemente es copia de otros escritos de ciudad histórica. Y van a encontrar ustedes paralelos, por ejemplo, ustedes van a encontrar que la historia del diluvio está como en varias, lógicamente, civilizaciones. La historia del diluvio. Y van a encontrar que hay un rey o a un, digamos, una persona que es salvada por un Dios en el diluvio. Y que esa persona, lógicamente, es el rey la coloca en una barca o en un barco, obviamente para decirlo de esa manera. O sea, la historia es muy parecida. Van a encontrar en otras historias, en otras, digamos, aspectos de la antropología, historias muy parecidas a la de Job. Entonces, ellos por eso discuten, tanto el historiador, el antropólogo, llegan a la conclusión ellos de que el relato bíblico para ellos es una copia de los escritos de estas civilizaciones. Eso lo van a encontrar. ¿Por qué eso lo digo ahora? Porque este tiempo es un tiempo en que se va a aumentar el ateísmo. Este es un tiempo en que se va a aumentar la negación al Todopoderoso. Inclusive le digo que yo he visto hasta casos de pastores y de ministros que anteriormente servían al Señor y hoy son ateos. La gente dice solamente no que te vaya al judaísmo, listo. No que te ahí no. He visto inclusive casos, me voy hasta un documental de un pastor que hoy en día sigue con una congregación en Estados Unidos, pero hay varias personas que siguen colgando con él. Pero la forma como él habla es, da una charla, coloca una canción bien bonita, que sería la alabanza para ellos, y después da una charla de valores morales. Y hasta medita el uno con el otro, se dan palabras, aparentemente una administración. Entonces, en este tiempo, el rechazo que hoy siente mucha gente hacia Israel va a conducir automáticamente a que la mayoría de ellos tienen tendencias, lógicamente, de ateísmo. Un alto porcentaje de las personas que rechazan, no todas, lógicamente, el acto de Israel tiene lineaciones aún con el marxismo cultural. Y se dan cuenta la forma como hablan. ¿Por qué? Porque rechazan todo aquello que dice ser Dios. O aquello que ha sido elegido por el Señor. Entonces, miren, Ur de los Caldeos en la época del patriarca Abraham representa la ubicación de lo que es en el sur de Mesopotamia, junto al río Éufrates.
todo esto está marcado, aquí está Ur, pero todo esto era la forma como muchas ciudades se enmarcaban. Es decir, todo giraba en torno a ¿qué? A un templo. Yo no sé si ustedes se vieron una película llamada 10.000 antes de Cristo. Se la recomiendo para que vean. Es interesante la película. En la película 10.000 antes de Cristo, precisamente ellos llegan a un lugar donde está construyendo directamente un sigurat. Y el sigurat es el centro de la vida totalmente de toda la población. De toda la población es el sigurat. Pero arriba en el sigurat, precisamente, lo que ustedes ven aquí son una serie de capillas o habitaciones donde habitaban los sacerdotes de esos dioses. Y solamente pocas personas se acercaban aquí. Se acercaban aquí. Es decir, que cuando tú ves, si uno ve desde la historia que están construyendo la torre, esa torre de Babel, se da cuenta de que lo están construyendo era para, lógicamente, darle rabia al Todopoderoso, porque están construyendo un tipo de sigurat para crear una adoración a un Dios diferente de él. Es decir, bueno, el Dios nos lanzó el diluvio, ahora nos regresamos nuevamente a los otros dioses y comenzaron a construir. Entonces Dios confunde automáticamente las lenguas de ellos y evita que ellos sigan construyendo lo que para la historia es un sigurat, para el religioso es una torre de Babel. Tony. Sí, correcto, así es. Entonces van a ver que con todo lo que está haciendo en la historia, ya, yo entiendo por qué Pablo dice esto, por qué tal cosa, porque Pablo no se deslinda de lo que él está viendo. Él no se está inventando cosas. Es más, el mismo Yeshua, de alguna manera, todos los ejemplos que colocaba eran los ejemplos que eran de fácil para que la gente pudiera comprender de la vida diaria, de la cotidianidad, de alguna manera. Pero era lo que él movía. Si estuvieras en esta época, utilizar los medios, utilizar de pronto lo que existe en las redes sociales, etcétera, y hiciera comparaciones. Ur de lo que está ubicada en la que hoy en día es el sur de Irak y la región de Canaán, que abarca parte de lo que hoy son Israel, Palestina y Líbano. O sea, esto está prácticamente, son tres países que hoy en día de alguna manera tienen alguna incidencia en el conflicto. ¿Por qué? Porque en Palestina y en Líbano, directamente su población no es que esté en conflicto con Israel, pero en Palestina y en Líbano y en Irán están lógicamente donde se hospedan aquellos grupos, lógicamente, que están tratando de destruir completamente a Israel. Recuerden algo que es importante, que es interesante, que el propósito de esto no es la paz. Ojo, no es la paz. Tampoco es que Netanyahu renuncie. Eso tampoco es el propósito. El propósito es que ellos tienen, le he reiterado, una carta de fundación, Hamas y Hezbollah. Y es la destrucción completamente de Israel. Ese es el objetivo, la misión, el objeto social. Y si ellos hacen una paz con Israel, ¿qué pasa con su objeto social? No se cumple. Entonces, lo que venga a un encuentro es y que no, aquí el problema es Netanyahu. Tú estás prácticamente orinando fuera del tiesto. Así, está totalmente desubicado. Porque no tiene el conocimiento de que la carta fundacional de tres grupos es simplemente la destrucción de Israel. Ellos están en pro de su objetivo. Porque no hay ninguna razón. No hay ninguna razón en ese sentido. Ahí es donde tenemos que nosotros que mirar y hacer el análisis. Ahora bien, están separados por una distancia considerable. La distancia aproximada en línea recta entre Ur y la región central de Canaán es de unos 600 a 800 kilómetros. Mire bien ese detalle. ¿Por qué le busqué esta información? Porque el Señor saca a Abraham ¿de dónde? De Ur, de los caldeos. ¿Para llevarlo a dónde? A Canaán. Y él tenía que recorrer 600 a 800 kilómetros para llegar a la tierra prometida. Y Abraham estuvo en la tierra prometida. Abraham estuvo en la tierra prometida. Es decir, ya Abraham estuvo, se estableció. Ya está en la tierra que hoy. Abraham tiene que salir después. O los descendientes de Abraham tienen que salir después. Y cuando regresan, muchos años después, siglos después prácticamente, porque ellos regresan, Abraham tiene lógicamente a Ismael, tiene a Isaac.
Lógicamente Isaac tiene lógicamente toda la estructura de lo que es Esaú y Jacob. Y de Jacob vienen las doce tribus. Y las 12 vienen y ayudan 430 años esclavos en Egipto. Y después de eso es que van a regresar. Ponle tú 500 años después. En 500 años después, ¿quién está en Canaán? Mucha gente. Si la gente te dice, bueno, mira, lo que pasa es que esa tierra no era de ellos regresaron 500 años después. Esa tierra es lo que estaban ahí. Desde la perspectiva lógica, uno dice, tiene razón. ¿Qué venían a hacer los israelitas a sacar a la gente de ahí? Nosotros porque conocemos el propósito del Padre. Pero también entendemos que antes de que 500 años antes ya había estado Abraham. Es decir, que Abraham ya tenía los títulos de propiedad, pero tuvieron que irse ahí y Abraham nunca dejó los títulos de propiedad, ¿verdad? Cuando regresó, lo que encontraron fue unos invasores, aunque esos invasores tuvieran 500 años. Pero el título de propiedad de Abraham, ellos no lo conocían, los invasores, porque tenía la firma de quién, del Eterno. Imagínate, ¿tú crees que ellos iban a decir? Llega Josué, disculpen la molestia, lo que pasa es que este territorio, voy a hacerlo con toda mi educación, porque yo soy espiritual y tengo que hablar con la espiritualidad. Buenas tardes, aleluya, gloria al Eterno, shalom, alejen. Lo que pasa es que ese territorio donde ustedes están, ese territorio es de nosotros. Ese territorio realmente el Señor lo entregó a Abraham hace más de 500 años y le pido el favor con todo mi corazón, con toda mi alma, mi ser y en el nombre poderoso de Yeshua, que ustedes con mucho gusto puedan salir. Desalojen, por favor. O sea, ellos se van a reír. Para ellos es un chiste. ¿Verdad? Tú nos vas a sacar después de 500 años. Esto es de nosotros. Aquí, aquí pagamos para que nos dieran la minuta, para que nos dieran todo esto de territorios de nosotros. El Señor que le dijo, tienen que pelearlo. Tienen que pelearlo. Y muchos de los que estaban ahí, imagínate, eran también todavía gigantes. Porque cuando viene Caleb le dice, a ti te toca esa parte, Caleb. Entonces dice, Caleb, para que se echaba para atrás. Entonces dice, te voy a echar esa que está ahí, esa es la tuya. No, voy para esa, aunque estén gigantes, vamos para... Ya pensaba que ya con los gigantes anteriores todavía seguía teniendo esa secuencia de ese tipo de estatura a esa edad. Entonces, mira bien, aquí está. Todo esto que está aquí, y ustedes ven acá a Ur, miren aquí a Ur, ¿ven? Ur, todas estas poblaciones. Y esta es la forma prácticamente de lo que... Ustedes se dan cuenta que cuando los israelitas ven que el Señor va a construir un templo, pero un templo que va a quedar en el centro de todo el ambiente social, económico, para ellos no es extraño. Para ellos no es extraño. Porque el centro de todo era el templo. Es más, si ustedes se dan cuenta, muchos de nuestros pueblos todavía es la hora y la plaza religiosa es el centro de toda la dinámica del pueblo, ¿verdad? Ahí tenía exactamente todas las calles iban ahí. Tú vas inclusive a Arjona, no sé si todavía Turbaco, y a la plaza de Turbaco de Arjona, tú vas aquí y todas las calles van ahí directamente, ahí plaza el carro directamente y se da cuenta, porque inclusive esa misma costumbre, estoy hablando hace tiempo, se trascendió a las demás, a las religiones, cualquier religión que tenga, y era el centro de la parte religiosa. Mire bien, seguimos. Vamos para la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuál es la política de Ur? Ya vimos la ubicación. Dice, si en el protodinástico 1 y 2 había sido Quis el principal foco de atención mesopotámico, ahora en protodinástico 3 el papel predominante corresponderá a Ur en la confluencia del Tigris y Eufrates. O sea, hubieron ciudades que fueron más importantes que Ur, pero en el momento Ur era la principal ciudad en la parte de Sumeria. El fundador de la dinastía de Ur fue Mesanepada en el 2490 antes de Mashiach de Cristo. Mira ese tiempo. Y de esa época también datan en Ur las llamadas tumbas reales llenas de metales preciosos, instrumentos musicales, vacías y tiros de carro donde el monarca se enterraba con sus servidores. Aquí hay algo importante, que normalmente esas poblaciones neolíticas después de esa parte nunca incineraban a sus muertos. Ya, eso vino ya después, con algunos reyes.
pero normalmente la costumbre no solamente era que había que enterrar al muerto. Y lo más duro es que algunas tenían por costumbre no solamente enterrar al muerto, sino con todos los sirvientes vivos, los enterraban. Entonces las tumbas eran grandísimas, era una cueva grandísima. Entonces los enterraban con sus propiedades, ahí también va la esposa, ahí también van los sirvientes, y se han encontrado excavaciones donde hay muchos, lógicamente, ya lógicamente está muy, pero no, se nota que hay diferentes cuerpos, y era que había un rey que había muerto y tocaba lógicamente enterrar todo eso. Yo me imagino que esa gente oraba bastante cuando el rey estaba enfermo, ¿no es cierto? Hasta la esposa oraba más que nunca, Dios mío, que no se muera. Y los sirvientes que no se muera, porque sabían que le tocaba también, lógicamente, enterrarse vivo con ellos. Por la costumbre que tenían, que en la otra vida le iban a seguir sirviendo. Esa era la cosmovisión. Entonces, en torno a 2500 antes de Cristo, se ponen por escrito las composiciones literarias sumerias o textos arcaicos de Ur, los primeros con nombres propios semitas y en forma escrita cuneiforme. Aquí empieza el acercamiento a lo que nosotros conocemos con hebreo. Porque el hebreo nace del arameo y de la estructura fenicia. Ya, de la estructura fenicia. De ahí, de la estructura cuneiforme, de pictográfico, todo eso tiene un mismo origen, un mismo origen. O sea, no solamente el hebreo tuvo lógicamente, sino que todos los idiomas paralelos, lógicamente, vienen de un mismo pictográfico, la forma de pronto simbólica de poderse expresar. Bien, hasta 2100 antes de Cristo se puede hablar de 400 años en los que en Ur el derecho civil va a alcanzar su madurez, ya nunca superada. La administración pública va a ser el modelo de los 2 milenios siguientes. Fue en el 2100 y bajo el rey Surgí, cuando la dinastía tercera de Ur lleva a su máximo esplendor la cultura de Ur. Más de 500.000 tablillas nos hablan de una burocracia eficacia, un estado fuertemente central y autoritario, ampliación de la red de canales terrestres y fluviales, relaciones comerciales con países del Mediterráneo, tribunales de jueces independientes y por encima de las autoridades, un modelo social estrictamente piramidal, un concepto real casi divinizado, un código de conducta ciudadano, los primeros nombres extranjeros de clanes esteparios. Aquí se dan cuenta que Ur está bien organizado, totalmente organizado. Pero Abraham pertenecía a otra casta, y ahí es donde el Señor lo llama: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que te mostraré. O sea, vete de todas estas costumbres. Mire bien, ¿cuál es la economía de Ur? El sistema económico de Ur estaba constituido por entramados muchos y simples. Se trató de una economía de subsistencia, pues la población de la ciudad subsistía a base de las raciones en especie que le distribuía el templo o el palacio. La casa debía edificársela ellos mismos, al igual que la cerámica, costura. Los ciudadanos solo dependían del exterior para obtener la madera y el bronce. En las estepas, parte de la población, la comunidad se surtía de sus propios productos cultivados en parcela y podía vender en la ciudad mediante el trueque lo restante. Se trató de un intercambio de excedentes, pues el templo y el palacio eran lo único que almacenaban, acumulando excedentes para intercambiarlo por otros bienes como joya, oro, plata, armas y vasijas de lujo, muebles, tela, alfombra. Cuando se hacía necesario, las grandes organizaciones importaban materias primas a la ciudad. Ur era un centro comercial bien bueno, pero también habría gente agricultora. O sea, ese es el escenario de Abraham. Mire bien. Y para ello fue clave la figura de Tancarum, mercader, caravanero que actuaba por encargo del palacio del templo en calidad de prestamista y financiador de las actividades estatales. Ya estaba prácticamente el gota a gota, el prestadiario ahí, firmemente, no a 20%, pero de todas maneras prestaba fuerte. Sí, eso no es negocio. Sector público tenía una fuerte base ideológica, la propiedad incondicional de la tierra por parte del Dios y del rey. El trabajo estaba a cargo de los hombres que se ponían bajo la protección del Dios o del rey para escapar a las calamidades. Y dos eran sus elementos más característicos: el sistema de raciones, pues todo el personal que trabajaba en el templo o el palacio recibía el sustento en forma de raciones en especie. La cesión de parcelas, sustento complementario al sistema retributivo de raciones. En ocasiones el templo o el palacio cedía
temporalmente parcelas en usufructo o alquiler recibiendo a cambio servicios extras militares o a carga fiscal. Es decir, el dueño de todo era el rey y los sacerdotes en esos momentos. Y a la gente le entregaban parcelas para que las labrara, para que las trabajara. Y de ahí se ganaba lógicamente el sustento. Pero ustedes dan cuenta que Ur estaba también cerquita al Tigre y Éufrates. Entonces había que hacer una dinámica de intercambio, del trueque. Y el trueque de mercancía, trueque de productos. Esa es la dinámica completa. ¿Qué río pasa Abraham? Abraham pasa, es el río Éufrates. Por eso le dicen que hebreo. Y ahí viene la palabra hebrea, porque es que pasa de un lugar a otro. Ese es el momento. Ustedes vieron en la imagen de pronto con inteligencia cómo podía haber sido Ur de los caldeos. Estaba bien desarrollada, pero había que pasar de un lugar a otro. Pero Abraham tenía que someterse lógicamente a toda la estructura social política de Ur. Miren, esta parte que quede más clarita, la historia económica de Ur. Ur ubicada en el sur de la antigua Mesopotamia, actual sur de Irak. Era una de las ciudades más prósperas y avanzadas del periodo. La economía de Ur durante la época de Abraham se caracterizaba por agricultura avanzada. La fertilidad de las tierras de la cuenca del río Éufrates permitió el desarrollo de una agricultura intensiva. Los sistemas de irrigación como canales y diques facilitaban la producción de cereales, especialmente cebada y trigo. ¿Usted por qué creen que Abraham inmediatamente que dijo, vete de tu tierra y tu parentela al lugar que te mostraré? Y él ni le chistió, sino se fue enseguida, para el Señor lo hubiera dicho. Él ni siquiera lo pensó dos veces. Nuestra respuesta teológica y espiritual es que Dios tocó su corazón y se fue, ¿verdad? Es siempre nuestra respuesta teológica y espiritual, ¿verdad? Pero la situación de Ur era que ellos tenían prácticamente, si bien entre comillas, un poco de que le entregaba una parcela para desarrollarlo, es decir, Abraham podía tener agricultura y podía tener algunos animales, pero todo estaba condicionado a qué? A la superioridad del rey y de los dioses que ellos manejaban. Abraham no tenía hijos, pero de alguna manera quería como que desprenderse de toda esa opresión, a pesar que Ur era próspera, todo estaba amarrado ¿a qué? A la idiosincrasia económica del rey que ellos tenían. Y Abraham se va. Oye, si Abraham está bien, Abraham no es que era pobre, tampoco hay que decir que era pobre, pero tenía una serie de circunstancias que estaba como que sentía amarrado. Tan así que la mujer ni tampoco chistó. Apenas que le dijo a Abraham, ve, mi amor, nos vamos porque a mí hay un Dios que me dijo que nos vamos de nuestra tierra y nuestra parentela a un lugar que Él nos va a mostrar. Es decir, vamos para el lugar que es de nosotros propiamente. Porque esta es una parcela que a lo mejor por la parte del patriarcado quizás le pertenece a tu familia y no le pertenece de punto al rey. Vámonos para tener nuestras propias cosas. Vámonos, vamos a salir de aquí. Esto no es de nosotros. Esto no es de nosotros. De pronto no es que estaban mal, pero yo sentía que lo de ellos era construir algo nuevo. Y ahí es que Dios comienza a bendecirlo a Abraham. Y se va a Taré, se va su sobrino Lot, con toda esa gente. Y pasan el río Éufrates. Mira lo que dice, comercio floreciente. Ur se destacaba como un centro comercial importante. Se desarrollaron rutas comerciales que conectaban la ciudad con el Golfo Pérsico, la India, Anatolia y las montañas de Irán. El comercio incluía productos como metales preciosos, piedras semipreciosas, textiles y productos agrícolas. Artesanía y manufactura, había un notable desarrollo en la producción de tejidos, cerámica, herramientas de metal. Ur también era famosa por la elaboración de joyas y objetos de lujo en oro y plata. Usó la escritura cuneiforme. El sistema cuneiforme facilitaba la administración económica, incluyendo registros de transacciones, impuestos y contratos comerciales. En el sector privado predominó siempre en el estado de Ur, sobre todo en épocas centralistas, pues la macrofamilia fue muchas veces la única alternativa económicamente viable al templo o al palacio. Construir una familia grande. En cuanto a la propiedad familiar, las casas o comunidades macrofamiliares, organizadas jerárquicamente por genealogía patriarcal, podían llegar a constituir, si se hacían estables, territorios bien definidos o pueblos. Aquí todo miembro de la comunidad tenía derecho a participar activamente en el cultivo. Esta es la parte con que Abraham se encontraba, que era una familia numerosa. En cuanto al tejido social, la sociedad de Ur era un tejido de sectores dependientes. En este tejido entraban los nobles, no existen nunca por herencia hereditaria, y que los pocos existentes nunca fueron clasistas. Lo que sí importaba era el dinero o posición económica que se tenía. Y esto sí que no estaba libre de tensiones.
El Abilún, hombre libre que no necesitaba de otros para subsistencia, como eran los trabajadores privados, como artesanos, mercaderes y pescadores, o los funcionarios ligados a la administración palaciega, como los escribas. El Mushkenú o mezquino, individuo perteneciente a los grupos sociales más débiles, base de la pirámide social desprotegida a los muchos súbditos o siervos del rey. Los guardún eran esclavos situados fuera del contexto social, reconocidos por todo por un mechón que se le cortaba en el pelo o por unas marcas que se le marcaba en la muñeca. Podía existir esclavos hechos a la fuerza o por la propia voluntad. Los hijos de esclavos no eran esclavos sino como el resto de la población. Esto es importante porque Abraham sale con parte de sus siervos. O sea, Abraham tenía de alguna manera una condición muy diferente, como un hombre podía ser libre, que generaba su propia subsistencia y tenía a su cargo personas en condición de esclavitud. En este caso, en condición de siervo. Y ya inclusive mucha gente se ofrecía como siervo, como esclavo cuando tenía deuda. El Señor viene a regular todo eso, porque ya hay una estructura social que existía. La cultura de Ur, el valor de las cosas depende de la necesidad. Por ello, los procesos de intercambio obligaron a Ur, como el resto de la ciudad de Sumeria, a establecer parámetros de aceptación general. En cuanto a peso y medida, en Ur no hubo una norma unificadora, sino sistemas propios en cada una de sus zonas y pocas. Ur, en línea con sus vecinas ciudades de Sumeria, sobre todo con Uruk, inventó en el tercer milenio antes de Cristo los números 1 hasta el 10 y 60. Ellos lo inventaron. Cada uno con un signo diferente, sistema decimal de base 10 y potencia sexagesimal y bisexagesimal. O sea, la gente tenía un desarrollo científico también. 4 fueron los parámetros de mensurabilidad en Ur: la longitud y la superficie, el volumen y el peso. En cuanto al tiempo y calendario, Ur fue práctica y trató de fijar los ciclos de tiempo mediante los ciclos del sol y la luna. El resultado de ello fue la invención ya en el tercer milenio antes de Cristo de la unidad diaria, de un humún ciclo solar, la unidad mes de un argún ciclo lunar y la unidad del año de un estadún 12 ciclos lunares. La astronomía sumeria aplicó un nombre para cada uno de los meses del año, resultando en total del año 360 días. Estamos hablando de 2900 antes de Cristo. O sea, ya tenían un calendario con 360 días. ¿Okay? Basado lunar solar. Lunar solar. Las religiones. Esto me interesa muchísimo, yo lo sepa. Fue producto de los dioses, el destino y la muerte. Y mantuvo una gran simbiosis sumerio-semita. Esta era una mezcla tremenda. O sea, en lo que existía en Ur. Sumerio, lógicamente, de Sumer, y semita, lógicamente, de la línea de Sem. La práctica religiosa no era en Ur, sino la proyección de dos dimensiones. Lo superior al humano, de donde surge el temor ante el poder y la voluntad de los dioses. La protección de la ciudad, donde entra en acción la devoción popular en los dioses patronos. La palabra Dios aparece escrita en los textos de Ur mediante el signo AN y se anteponía a todos los nombres de la esfera divina. No hay fragmento del mundo y de la historia que no estén bajo el dominio de un ser divino. ¿Ok? Dice aquí, se le anteponía a todos los nombres de la esfera divina. Se trataba de un Dios físico, una especie de luz que tenía su origen en el orden natural. De ahí la especialización de las divinidades. Utu, Dios del sol. Nana, Dios luna. Y Nana, diosa Venus. En este sentido, el Pantaleón, o sea, la acumulación de dioses, era la reproducción de la organización estatal con su propia jerarquía de Dios. An, Dios rey. Kingal, Dios responsable de la asamblea. Diku, Dios portavoz de los dioses peritos. Dingir, Dios portavoz de los grandes dioses. Se trata casi siempre de dioses protectores ante los fenómenos naturales, pero por dentro albergaban los ideales políticos y culturales de sus lugares. Eso sí, con una teología política puesta al servicio del pueblo y dejando asomar piedad popular por todos los lugares y momentos, como se ven en Dingir y Lund, Dios de la protección personal, Nergal, Dios del infierno. Ya para redondear la idea, para que la vean más clara. La religión jugaba un papel central en la vida de Ur, una cosmovisión politeísta bien establecida. Así que la costumbre de Abraham es que
donde estaba Abraham había muchos dioses. Algunos hablan de 3.000, otros hablan inclusive de una cifra bastante, mucho más amplia. O sea, era una religión politeísta. O sea, ahí tenía dioses para cualquier necesidad, tanto económica como personal. Mire, politeísmo y deidades. El panteón de dioses mesopotámico incluía a Nana, también me he escuchado, también conocido como Sin, el dios lunar, quien era la deidad principal de Ur. El templo principal del Sigurat de Ur era dedicado a él. Esto es importante, porque todos los Sigurat eran dedicados a un dios. La torre de Babel era para dedicarla a un dios diferente a Elohim. Y ese fue, por eso es que el Señor lógicamente se molesta, porque ya el Señor le había dicho que no iba a destruirlo a través del agua. Entonces dice aquí, era dedicado a él y simbolizaba la importancia de la religión en la ciudad. Poder sacerdotal. Los sacerdotes no solo realizaban ceremonias religiosas, sino que administraban bienes y tierras del templo, acumulando gran poder económico y social. Eran considerados intermediarios entre los dioses y la población. Prácticas religiosas. Las prácticas incluían sacrificios de animales, ofrendas de alimentos y libaciones en honor a las deidades. Además existían festivales religiosos que marcaban el calendario agrícola. ¿Se dieron cuenta? Inclusive la fiesta que uno celebra tiene que ver con un calendario agrícola. Astrología y predicciones. La astrología era una parte integral de la religión, con los sacerdotes interpretando los movimientos celestiales como mensajes divinos. Esto influyó en decisiones políticas y económicas. Los pobladores de Ur de los caldeos seguían una religión politeísta, venerando a un panteón compuesto por numerosos dioses y diosas. Aquí se representan unos. Nana, que también se llama así, dios principal de Ur, conocido como el dios de la luna. Representaba la fertilidad, la sabiduría y el ciclo del tiempo. Usted te imagina todas las recomendaciones que le hacían a Abraham, porque Sara no había tenido hijos. ¿Qué le decía entonces? ¿Por qué no le hace una ofrenda a quién? A Nana, ¿no es cierto? A Nana. Su templo, el Sigurat de Ur, era uno de los más importantes en la ciudad, sirviendo como centro religioso y económico. Ustedes se dan cuenta que una de las cosas que más Yeshua hace es quitar los mercaderes del templo, porque era normal que alrededor del templo, de la plaza, de algún lugar, siempre hay gente vendiendo, ¿verdad? Eso hasta todavía es la hora. Todavía la hora existe en muchos municipios de nosotros. Así sucedía. Y en el templo aún del Señor también habían cogido esa costumbre de otros pueblos paganos y el Señor los expulsa. Que la gente está viviendo su cosmovisión. An o Anu, dios del cielo, considerado el padre de todos los dioses. Aunque no tenía un culto importante en Ur, específicamente era parte esencial del panteón mesopotámico. En Lil, dios del viento y de la autoridad, se le atribuía el control sobre el destino de la humanidad y tenía poder sobre el clima y la agricultura. Enki era dios del agua dulce, la sabiduría y la magia. Se creía que Enki proporcionaba conocimiento y protección y era responsable de la creación de los canales de riego. Utu, que es Shamash, dios del sol y de la justicia, representaba la luz que ilumina la verdad y la garantizaba la justicia. También tenían templos de otras ciudades mesopotámicas. Y Nana, que es Ishtar, que ya usted, diosa del amor, la guerra y la fertilidad. Esta Ishtar pasa de generación en generación. Figura prominente de toda Mesopotamia, incluyendo Ur, representando tanto la vida y la fertilidad como la destrucción y la guerra. Además de los dioses principales, había muchas otras deidades menores y espíritus asociados con aspectos específicos de la vida cotidiana, la naturaleza y los elementos. La religión de Ur era compleja. Cada dios tenía un papel particular en la estructura religiosa y social, con templos dedicados a su culto y rituales que marcaban eventos importantes del año. O sea, Abraham se encontraba con eso. Todo lo que existía antes de Abraham era eso. Era la población de Ur. La parte económica, estaba el río Éufrates, el río Tigris, manejaba la agricultura, era considerada de pronto una persona de propiedad privada, pero con siervos totalmente. Se tenía que pagar un tributo, lógicamente, al rey. Había un sigurat que había que adorar a Nana, pero también había un dios superior que se le restaba a veces importancia. Entonces, Abraham está en este momento y el Señor irrumpe en ese instante en su vida. Irrumpe en su vida. Es más, Abraham no está alejado de muchas cosas que nosotros queríamos anteriormente. Quizás tú tenías muchas vírgenes, muchos santos.
en ese momento, tenía una cultura que enmarcaba unas tradiciones que le ponían lógicamente, celebraba todas las fiestas que se tiene en el calendario grecorromano, y llega un momento que irrumpe el Señor. Para ti, tu vida era una vida aparentemente normal, no eras una persona mala, ¿verdad? No habías asesinado a nadie, no era una persona que te emborrachaba continuamente, pero estaba sumergida bajo la costumbre de diferentes vírgenes, de diferentes santos. Participabas en muchas costumbres, lógicamente así como Abraham, y el Señor irrumpe en tu vida y te dice, vete de tu tierra y tu parentela. ¿Qué te está diciendo? Lógicamente, que deja tus costumbres a un lugar que yo te mostraré, a venir a mí directamente. O sea, Abraham es un ejemplo de muchas cosas de nosotros. Tuvimos que pasar el río y llegar a ser hebreos. Nuestra conclusión. En la época del patriarca Abraham, Ur era una ciudad próspera, con una economía basada en la agricultura, el comercio y la artesanía, sostenida por una estructura social jerarquizada. La religión politeísta estaba profundamente entrelazada con la vida cotidiana, gobernando no solo la espiritualidad, sino también la economía y la política. O sea, la religión gobernaba la economía y la política. La migración de Abraham hacia Canaán puede interpretarse como una ruptura con este contexto religioso politeísta en búsqueda de un nuevo destino religioso y territorial bajo la guía de un Dios único. O sea, como decirte, yo estoy aburrido que aquí hay 3.000 dioses. Para rematar, no estoy realizado de pronto como hombre porque no tengo un hijo, en el caso en ese momento, lógicamente tengo una propiedad privada compartida con toda mi familia, con toda la gente, entonces Abraham huye, sale de ese lugar para tratar de construir algo nuevo, ya olvidarse de muchos dioses y comenzar a enfocarse a un solo Dios como tal. Entonces dice, en este contexto proporciona una visión más clara de las raíces culturales y económicas que Abraham había dejado atrás al embarcarse en su viaje hacia una tierra prometida, marcándose un punto de inflexión, de cambio en la historia religiosa del Medio Oriente antiguo. La sociedad de Ur está altamente estratificada con una marcada separación entre la clase alta, rey, sacerdote y noble, la clase media, comerciante y artesano, y la clase baja, campesinos y esclavos. Las divisiones sociales se reflejaban en el acceso a la educación, la riqueza, el poder político y las oportunidades económicas, con la región jugando un papel central en la legitimización de esta estructura jerárquica. Van a ver ustedes que ya había algunas poblaciones que tenían inclusive ya instrucciones para la convivencia de alguna manera diaria. Esta es la bibliografía con las normas APA, en la cual se trató de manejar un resumen de mucha información que ustedes tienen. Así que en este momento terminamos en esa primera parte. Creo que les queda alguna inquietud directamente para seguir ondeando en muchos otros aspectos de la historia económica, lógicamente en contexto al texto bíblico.